Bueno, yo creo que podemos ir empezando ya. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les doy la bienvenida al evento en el que conversaremos durante la próxima hora, más o menos, sobre los derechos sexuales y reproductivos y cómo estos se aseguran o no se aseguran en contextos de crisis y migración. Quisiera presentar primero a nuestras panelistas y agradecerlas por su tiempo. Nos acompaña Magdimar León, ella es psicóloga clínica feminista, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, y profesora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos también a Carmen Martínez, ella es abogada venezolana, se desempeñó entre 2015 y 2018 como abogada de la dirección legal del programa para Latinoamérica de Women's Link Worldwide, en donde lideró no solo el trabajo sobre derechos reproductivos, sino que impulsó también la apertura del trabajo sobre mujeres migrantes venezolanas. Actualmente Carmen es gerente regional del Programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, lugar desde el que lidera el diseño e implementación de estrategias legales y de incidencia. Nuestra tercera panelista es María Laura Chan, ella es periodista independiente, también venezolana inmigrante, interesada en derechos humanos, salud y migración. Actualmente investiga temas relacionados con el acceso a la salud sexual y reproductiva y recientemente ha participado también en diversas investigaciones colaborativas sobre el tema, tales como Huir, Migrar, Parir, el parto robado, parteras presentes y los derechos no se aíslan. También forma parte del equipo global de Chicas Poderosas. Y bueno, por último, pero no menos importante, está con nosotros Luz Marina Quintero. Ella es investigadora y politóloga y especialista en políticas públicas para la igualdad y además fue ganadora de nuestro programa de financiamiento a investigaciones externas o el programa PFIM. Y justo hace poquito tiempo, una semana, publicamos su investigación bajo el título Parir en Colombia, una aproximación cualitativa a la situación de las mujeres gestantes venezolanas en Bichada y Bogotá. Y bueno, hoy vamos a realizar este evento por dos motivos. Primero, porque esta semana se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un tema que nos debería preocupar a todos y por el que queda mucho por hacer para que se logre esta eliminación. Y el segundo motivo es también para aprovechar que Luz Marina pueda compartir con nosotras algunos de los hallazgos principales de su investigación, que podrán encontrar en el link del chat, creo que ya Doris nos lo está compartiendo, y bueno, también en la página web para quien le quiera echar un vistazo. Entonces, bueno, me gustaría empezar haciendo una pregunta un poco bastante general, pero para ponernos en contexto, y quizás sea para Carmen, ¿no? ¿Qué entendemos por derechos sexuales y reproductivos y por qué son tan importantes? Muchísimas gracias, Marta. Pues antes que nada, como agradecer mucho la invitación a este espacio. A mí me llena de profunda emoción y orgullo compartir este espacio con mujeres venezolanas, además tan talentosas, tan comprometidas con esta causa, y además es un tema que me toca profundamente. Digamos que desde que emigré a Colombia en el año 2014 fue el primer tema que trabajé, ¿no? Pues sí, como violencia obstétrica a mujeres venezolanas. Entonces es un placer de verdad estar acá conversando con ustedes. Y para responder, digamos, esta pregunta que me haces en un sentido como amplio y general, voy a comenzar como eso, como contestándola de una manera muy general y simple, como para terminar un poquito con lo técnico y terminar con unos ejemplos muy precisos sobre por qué son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué entendemos por los derechos sexuales y reproductivos? Es como, bueno, son derechos humanos que buscan proteger la libertad y la autonomía de todas las personas para decidir sobre su vida sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, en otras palabras, son derechos fundamentales que nos dan la capacidad a todas las personas con capacidad de gestación o capacidad reproductiva decidir y determinar su propia vida reproductiva. Pasando, digamos, un poco como muy brevemente como a la historia, ¿no? De dónde vienen estos derechos y por qué es que son derechos fundamentales.
digamos que esto ha sido reconocido así desde hace muchas décadas, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos y de manera explícita y convencional, por ejemplo, en 1981, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en otras palabras, pues como la llamamos Convención CEDAW, reconoció, digamos, el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos que quería tener, el intervalo entre estos nacimientos y a tener acceso a la información, a la educación y a los medios que les permitieran, ¿no?, ejercer estos derechos en condiciones de igualdad de género, ¿no? Digamos que esta definición fue desarrollada un poco más a detalle en el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, lo que llamamos, Programa de Acción del Cairo, que enfatizó especialmente el carácter de derecho fundamental, ¿no? Al decir, básicamente, que los estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso universal a los servicios de atención médica, incluyendo, por supuesto, los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. Luego, digamos que estos conceptos también fueron reiterados tanto por la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en el 95 y luego por el Programa de Acción del Cairo y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. O sea, ambos definen, la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, ¿no? Como que ya salimos de esa esfera en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Y digamos que si bien esto es como una definición que al principio la relaté de una manera más general, porque efectivamente así es, pero que así parece como que muy técnica o muy legal, lo cierto es que no solamente, digamos, órganos que promueven o protegen los derechos fundamentales lo han dicho, ¿no? Como organizaciones que se dedican especialmente a promover el máximo nivel de salud de todas las personas, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, más, digamos, a nivel latinoamericano y del Caribe, han consagrado también que los derechos sexuales y reproductivos forman parte del derecho humano a la salud integral, comprendida esta salud integral como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no, de nuevo, no la mera ausencia de enfermedades y dolencias, ¿no? Y el derecho a la salud reproductiva trata de todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, así como la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de tener la libertad para decidir si procrear o no, cuándo hacerlo y con qué frecuencia. Entonces, digamos que partiendo de esta definición general, científica, técnica, legal o de manera integral, vamos, bueno, ¿por qué son importantes, no? Entonces, ahí yo quisiera dar como algunos ejemplos cruciales, porque definitivamente para mantener una salud sexual y reproductiva, las mujeres, niñas, adolescentes, personas con capacidad de gestar, necesitan tener, ¿no?, como acceso a información veraz, oportuna, suficiente, aceptable culturalmente y de manera que todas las personas que tenemos capacidad de gestación nos veamos empoderadas para autoprotegernos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, si no los garantizamos, se producen obstáculos y que pueden producir muy serias violaciones de derechos humanos, violaciones al desarrollo, vida y salud e integridad de las personas, que incluye, pero no se limita, por ejemplo, al sometimiento de abortos forzados, esterilizaciones, etc. Entonces, ahí voy a los ejemplos como mucho más claros y quisiera ejemplificarlos con casos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, no es un secreto y desafortunadamente es así que América Latina y el Caribe es la región, es la única región en donde los embarazos en niñas y adolescentes va en alza, ¿no? Cada vez tenemos más embarazos infantiles y adolescentes y al mismo tiempo la violencia sexual sigue creciendo. Que hemos determinado en algunos de nuestros países o transversalmente, mejor dicho, en todos nuestros países, es que hay una falta permanente de acceso a la educación sexual y reproductiva, ¿no? Como parte integral del derecho a la educación y parte integral del derecho a la salud, que ocasiona, ¿no?, que ocasiona además
un círculo que para nada es virtuoso de violencias, ¿no? Porque definitivamente negar un servicio de salud reproductiva se convierte en una violencia. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces estas niñas, hay muchas niñas en la región y pues en particular el Centro de Derechos Reproductivos litiga 4 casos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde niñas con un mismo patrón, menores de 14 años, víctimas de violencia sexual por personas cercanas a su núcleo familiar, fueron forzadas a tener un embarazo forzado, valga la redundancia, en razón de esa violencia sexual. ¿Por qué? Uno, ellas nunca tuvieron educación o información para identificar esa violencia que sufrieron. Una vez la identificaron, digamos, o se notó de alguna forma que fue a partir del embarazo, entonces ese embarazo nunca se le brindó información para que ellas pudieran acceder a un aborto terapéutico o pues a un aborto en razón de mantener su integridad, salud y vida, a pesar de que las 4 manifestaron con su lenguaje adecuado a su edad que no querían continuar con ese embarazo, ¿no? Entonces, no solamente no se les da información, no se previene la violencia sexual, no se las protege de ella, sino que adicionalmente se les niega un servicio de salud reproductiva que las condena a un embarazo y maternidades forzadas, que claramente, y digamos la evidencia científica también lo muestra, tiene un impacto que va en detrimento del desarrollo de sus proyectos de vida tal y como ellas lo podrían haber planteado. Otro ejemplo de qué pasa por qué son tan importantes. Una parte central, digamos, de la salud reproductiva es todo lo que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Cuando consentimos de manera previa, libre e informada, que se nos aplique un servicio de salud reproductiva. Y entonces, por ejemplo, ahí voy a una esterilización, por ejemplo, o una esterilización definitiva. ¿Qué pasa cuando se nos niega esa información que forma parte central de ese acceso en ese momento a la salud reproductiva? Vemos que ocurren esterilizaciones forzadas, ¿no? Lo vimos categóricamente y de manera estructural en el Perú, lo vimos en Bolivia, donde justamente hay un caso que ya condenó la Corte Interamericana de una mujer indígena inmigrante, ¿no? Y así, digamos, de una forma u otra, se nos va violando los derechos humanos de todas las mujeres, de las personas con capacidad de gestar. Y en definitiva, y ya con esto dejo el punto para darle la palabra a mis compañeras, es que hablando de Colombia y justamente aunado al tema que nos toca hoy en este conversatorio, lo cierto es que la propia Corte Constitucional colombiana ha establecido que la negativa de prestar los servicios de salud reproductiva y en particular de salud materna de forma gratuita constituye violencia obstétrica y de género en la medida en que el hecho de no recibir unos servicios de salud reproductiva desencadena un tipo de sufrimiento y de daño que solo padecen las personas con capacidad de gestar. Entonces es básicamente un poco lo que quería dejar sobre la mesa para continuar la discusión. Muchas gracias, Carmen. Creo que sí, estos derechos al final abarcan un montón de cosas, pero creo que hoy vamos a ir profundizando en algunos de ellos, ¿no? Has hablado, sí, del hecho de los embarazos adolescentes y con esto me gustaría un poco entrar en Venezuela, ¿no? Con Magdimar, porque hemos visto que la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos está súper restringida, no solo por el alto precio, sino que también hay escasez, ¿no? Entonces, ¿de qué manera afecta la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela en el acceso a estos servicios y a estos derechos? Y también me gustaría preguntarte, Magdimar, ¿cómo podemos medir este impacto? Porque sabemos que en Venezuela al final la data por parte del Estado no hay. Entonces, ¿cómo miden ustedes este impacto desde ABESA y desde otras organizaciones? Gracias, Marta. Bueno, primero por la invitación a compartir con ustedes, compartir con las compañeras y hablar de este tema que, por supuesto, es un tema del que hay que conversar y que tiene muchas implicaciones para la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, pero también para los países, para la colectividad. Esto no es un tema solo particular o que afecta a un determinado grupo y yo creo que eso es importante que lo entendamos así. Primero hay que decir que Venezuela es el perfecto ejemplo donde los derechos sexuales y derechos reproductivos están reconocidos, pero no se garantizan.
tenemos un marco jurídico realmente bastante favorable en algunos temas, no en todos, debo aclarar, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual, creación de servicios, incluso la norma jurídica venezolana, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, da la posibilidad de que desde los 14 años ya las chicas, los chicos puedan asistir sin acompañamiento de su madre, de su padre, a un servicio de orientación en salud sexual y reproductiva. Y bueno, otras cosas como por ejemplo la píldora del día siguiente en Venezuela no requiere prescripción médica, en fin, veníamos realmente en el país con unos pasos bastante favorables para la población y particularmente para las mujeres, ¿verdad? En esta posibilidad de tener una plena garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero eso, bueno, dejó lamentablemente de ser así, y con la crisis que se está viviendo, que ya tiene unos cuantos años en proceso, pero que ahora se ha agudizado con la pandemia, estamos en una situación realmente crítica. ¿Qué es lo que hemos venido viendo? Bueno, definitivamente hay un aumento de embarazos adolescentes. Si bien no hay data oficial, como tú muy bien señalas, algunos estudios que hemos hecho organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de cómo efectivamente en estas observaciones que son quizás en instituciones hospitalarias o en comunidades, vamos viendo cómo va aumentando esta cifra. ¿Y por qué aumenta? Bueno, porque hay una franca debilidad de la educación sexual integral para las chicas, para los chicos, pero además porque hay una situación de violencia subyacente en todo esto. Es decir, no todos los embarazos adolescentes son embarazos deseados, embarazos planificados o embarazos que se dan dentro de una relación de noviazgo, sino que se dan dentro de relaciones abusivas o situaciones de abuso sexual. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente, las chicas no tienen información sobre cómo controlar su reproducción. Y esto es terrible, porque sí, bueno, pensémoslo en cada una de nosotras que estamos acá, si no hubiéramos tenido la posibilidad de controlar nuestra reproducción, podríamos hacer las cosas que estamos haciendo en este momento. Podríamos estar siquiera conversando nosotras 5 acá sobre esto. Es probable que no, ¿verdad? Porque no estaríamos en la posibilidad de controlar muy probablemente nuestra reproducción, y eso nos amarra a la maternidad y nos amarra a labores de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? En Venezuela tenemos limitaciones severas en el tema de la educación, el tema del acceso a los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, la observación que hicimos desde ABESA junto con otras compañeras de otras organizaciones y que plasmamos en el informe Mujeres al Límite, nos mostraba efectivamente un desabastecimiento de métodos anticonceptivos en farmacias, que es el lugar donde tradicionalmente las venezolanas adquiríamos nuestros métodos anticonceptivos, porque la respuesta o la dotación desde el Estado nunca fue, digamos, a lo que mayor podían acceder las mujeres. Entonces, para el año 2018 teníamos un desabastecimiento terrible. Ha mejorado el abastecimiento de métodos anticonceptivos en farmacia, pero ¿qué pasa? Tenemos una economía absolutamente dolarizada, con unos costos exorbitantes y con unos ingresos personales y familiares que realmente no dan para que las mujeres puedan acceder a estos productos. Accederán, bueno, evidentemente las más privilegiadas, las que puedan hacer esa compra, pero no son el grueso de las mujeres venezolanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, definitivamente no controlan su reproducción y se generan embarazos no deseados. En una encuesta que hicimos recientemente en ABESA y cuyos datos estamos próximos a publicar, donde les preguntamos aspectos vinculados sobre sus decisiones y sobre su acceso a métodos anticonceptivos, encontramos que el 80% de las mujeres no desea salir embarazada.
ni las que no han tenido hijos, ni las que han tenido hijos, pero no solamente expresan el deseo de no querer salir embarazadas por una razón muy simple, o sea, estamos en una situación crítica y llevar adelante la crianza de un hijo o una hija, bueno, realmente es una cosa muy comprometida. Entonces ya sabemos que no quieren, no desean por la situación conflictiva, pero por otro lado reportan que no tienen el acceso a los métodos anticonceptivos. Realmente esto es un drama, porque terminan, bueno, embarazándose porque, bueno, la sexualidad, el placer y el contacto sexual también por razones afectivas, bueno, es válido, es un derecho, ¿sí? Tampoco podemos sancionar a nadie ni recomendar la abstinencia sexual, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay una situación bien compleja en donde las mujeres están atrapadas. ¿Y qué ocurre con esto? Unas de ellas están optando a abortos inseguros. Sabemos que la restricción jurídica de la interrupción voluntaria del embarazo no elimina su práctica, porque los embarazos no deseados siguen ocurriendo y están ocurriendo en condiciones cada vez más riesgosas. Porque, bueno, hay cada vez más dificultades de acceder a abortos seguros y además, bueno, porque tenemos unas condiciones de los servicios del sistema de salud sumamente crítica. Esto abona, por supuesto, a muertes maternas o a lesiones en el cuerpo de las mujeres. Otro tanto son las que continúan con el embarazo, que bueno, ahí también es una situación absolutamente crítica. Ya vamos viendo que son embarazos no deseados, en unas condiciones probablemente de pobreza, y también sabemos que el embarazo adolescente es un factor reproductor de la pobreza de las mujeres. Entonces, bueno, efectivamente es crítico. Pensar en adopción en Venezuela, eso es absolutamente, o sea, eso es un chiste, la verdad. O sea, dadas estas condiciones críticas, no hay gente que esté interesada en adoptar. O sea, la realidad es que aquí en Venezuela van quedando dos opciones: o la interrupción o continuar con el embarazo. Entonces, hay una realmente maternidad forzada. Ahí no, las mujeres no están teniendo la posibilidad de tomar sus decisiones y por tanto hay una vulneración importantísima a los derechos de las adolescentes y de todas, porque no, esto no le ocurre solo a las adolescentes. No, Magdimar, realmente muy grave lo que cuentas. Y sí, yo los informes de Mujeres al Límite, creo que han salido dos, ¿cierto? Sí. Han salido dos, sí, yo los estuve leyendo y son críticos. Y como tú bien dices, hay una feminización de la pobreza que realmente está ocurriendo en Venezuela. Yo no había escuchado ese término de maternidad forzada, pero sí, o sea, creo que es un tema a investigar, ¿no? Y hablando de eso, a mí también me han llegado videos de mujeres venezolanas dando a luz en plena calle o en un mototaxi. O sea, hay videos así y esa es la realidad. Entonces a mí me gustaría quizás, María Laura, yo sé que tú has liderado proyectos colaborativos, ¿no? Transfronterizos, sobre la experiencia de mujeres gestantes venezolanas que deciden emigrar porque en Venezuela claramente no se dan las condiciones para tener un parto humano y respetado. Entonces, a mí me gustaría si nos podrías comentar si realmente existe un vínculo entre la vulneración de estos derechos y la emigración. O sea, hay mujeres que realmente emigran porque en Venezuela no se dan las condiciones para acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Sí, sí, Marta, totalmente. Y todo el preámbulo que acaba de decir Magdimar digamos, se empeora cuando estamos hablando de que en las maternidades venezolanas están completamente colapsadas, sin servicios de agua, electricidad, y que realmente las mujeres que no pueden obtener anticonceptivos, no pueden porque el marco legal se los impide y porque el aborto clandestino es solo para las que por algún motivo encuentran alguna fuente que trafica, como si fuera droga, logran abortar, son obligadas a maternar, obligadas a parir en unas condiciones realmente denigrantes,
¿Y qué pasa? Tú escuchas. O sea, si una mujer está embarazada, sabe que a su compañera, a su vecina, a su hija, a su cualquier conocida dio a luz en una maternidad pública, sabe a qué atenerse. Sabe que quizá, aunque tenga complicaciones, la puedan obligar a parir, porque hacer una cesárea significa una anestesia, significa mayores costos en un país que está en una crisis económica y bueno, es una emergencia humanitaria compleja que no se compara con ninguna otra situación en el continente y que realmente nadie quiere tener un hijo en esa condición, nadie quiere parir con ese miedo. Lo que vimos en Huir, Migrar, Parir, la investigación que hicimos, distintas latitudes, GK en Ecuador, Mutante en Colombia, es que las mujeres salen buscando unas condiciones más seguras para tener sus partos, porque es que en Venezuela ni siquiera hay la opción de tener servicios de consultas prenatales, hacerse exámenes básicos como una ecografía, cuando tienes una población que está casi en el 90% en la pobreza, pedirle, o sea, algo que simplemente no se está garantizando. Y bueno, los países receptores de la migración venezolana de algún modo bueno, en mayor o menor medida les ha tocado responder. Algunos, bueno, la mayoría realmente ha respondido, pero también hay muchos casos en los que no, y de eso quiero hablar un poquito más adelante. Por leyes, por tratados internacionales, todas las personas tienen el derecho a recibir salud en cualquier lugar donde estén, incluso sea su condición legal en un país cualquiera. En el caso de las mujeres empiezan a llegar a Colombia porque es el país más próximo y también por el idioma, o sea, porque también tenemos frontera grande con Brasil, pero en mayor medida llegan a Colombia. Y bueno, muchas han podido acceder a las maternidades y bueno, algunas lamentablemente no. Ocurre también que en Colombia el aborto no es legal en todas sus causales y muchas también, entendiendo que en Venezuela no pueden abortar, también van a Colombia para interrumpir sus embarazos. Entonces, cuando Carmen hablaba sobre todo lo que implica derechos sexuales y reproductivos, están esas dos variantes, o sea, las mujeres que, bueno, ya tienen su embarazo avanzado y quieren tener un parto lo más dignamente posible, que en Venezuela por las condiciones de la crisis es imposible, pero también aquellas que por falta de anticonceptivos, falta de educación o simplemente la no voluntad de ser madres, bueno, lamentablemente también por violaciones y etcétera, buscan obtener, bueno, una interrupción de su embarazo en los países receptores. La mayor cantidad de migrantes venezolanos están en Colombia, pero también llegan a Ecuador, llegan a Perú, así como vimos en esta investigación que hicimos. Y un dato curioso es que realmente sí los hospitales en estos países han recibido a mujeres. La cifra de mujeres que han dado a luz el año pasado en Colombia creo que llega a los 18.000, puede ser. Es alta, pero entendemos que es una migración de más de 1,5 millones que están en el suelo colombiano. Entonces, si la mitad son mujeres, que haya 18.000 partos, tampoco es que es demasiado, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? En líneas generales, la violencia obstétrica está invisibilizada. ¿Y qué pasa? Tú puedes acceder a un hospital a parir en condiciones más normales, en el sentido de que en ese hospital en Colombia sí consigues agua, sí no se va la luz, sí hay personal médico que te atienda, pero existe una violencia invisibilizada, que es la violencia obstétrica, que ocurre incluso en contra de cualquier mujer que va a atenderse, porque el sistema médico hegemónico ha hecho que la obstetricia sea
sea más cómoda para el personal médico que para las mujeres gestantes. Entonces, por más que tú te vayas a Venezuela huyendo de una crisis económica, puede que llegues a Colombia, Perú o Ecuador a tener un parto en unas condiciones que no son las ideales. Entonces a mí, bueno, este espacio, ya me voy un poco a la pregunta, este espacio es muy importante porque creo que es momento de entender que más allá de derechos que se establecen, hay cuestiones de las que no se habla. Hay países en el continente que ni siquiera tienen la violencia obstétrica dentro de sus marcos legales. Por suerte, Venezuela sí, pero en Colombia, por ejemplo, no se menciona. Entonces, bueno, creo que son muchas cosas que hacen que las personas migren, pero este en específico sí es una razón, y bueno, por eso los invito a que vean la historia que tenemos en Huir, Migrar, Parir, que si bien es una sola, es la representatividad de muchas mujeres que hacen ese tránsito terrestre, en este caso desde Venezuela a Perú, cuando se podía, que las fronteras estaban abiertas, porque bueno, la pandemia lo ha medio dislocado todo, pero bueno, creo que más adelante también vamos a poder hablar cómo influyó la pandemia en esto, ¿no? Sí, María Laura, muchas gracias y quizás puedas compartir ahí por el chat la investigación de Huir, Migrar, Parir, si quieres, para que la gente le pueda echar un vistazo. Yo también la conocía, Luz Marina creo que también la conocía, Magdimar también, entonces sí, todas, todas la conocemos, muy importante esa investigación. Y sobre el tema de Colombia, ahí justo Luz Marina fue la que ha investigado sobre este tema y ella nos va a comentar un poquito más sobre qué es la violencia obstétrica en sí, ¿no? Cómo se manifiesta y de qué manera las mujeres migrantes venezolanas que han llegado a Colombia están más expuestas a este tipo de violencia, ¿no? Especialmente quizás las mujeres migrantes en situación irregular, quienes al final no pueden acceder a un seguro de salud por no poder contar con un documento. Entonces, Magdimar, Luz Marina, no sé ahí qué nos quieras comentar sobre las experiencias que has podido ver con las entrevistas que has hecho de mujeres que han llegado a Colombia a tener este servicio, ¿no? Bueno, muchas gracias Marta por la presentación, gracias a las demás panelistas también por acompañarnos en esta ocasión y bueno, por supuesto a Sende por la oportunidad de estudiar este tema que como las colegas ya han dicho, pues uno es súper invisibilizado. Muchas mujeres sufrimos de violencia obstétrica y no nos damos cuenta que estamos siendo violentadas, entonces considero que estos espacios de información y de análisis obviamente son sumamente importantes para que nos demos cuenta. ¿Qué entendemos por violencia obstétrica? Bueno, este tiene también un desarrollo conceptual muy amplio, pero al menos nosotros en este estudio entendemos como violencia obstétrica una violencia basada en género que se ejerce sobre la mujer en uno de los momentos de mayor vulneración de la vida, como es la etapa del embarazo, parto y posparto. La violencia obstétrica también, bueno, la ginecobstétrica también se ejerce cuando no estamos en estas etapas, pero vamos a hacernos ver por estos servicios. También hay varias violencias que allí se ejercen, pero nos vamos a centrar en este caso en la violencia obstétrica durante estas 3 etapas. Es una violencia que tiene diferentes manifestaciones. Tenemos violencia física, porque hay mujeres que son violentadas físicamente por el cuerpo médico en estas etapas, violencia psicológica, entonces las palabras o verbal, que son las palabras que nos dicen, la forma como nos tratan en estas 3 etapas también de la vida. Hay violencia comunicativa, violencia cultural, entonces es una violencia que tiene diferentes manifestaciones, por eso también es como tan difícil identificarla, porque uno piensa muchas veces que la violencia es solamente cuando te pegan o cuando te estrujan o cuando hay, digamos que un acto muy, que sobre el cuerpo se ejerce de forma muy fuerte. Estas violencias pueden ser muy, muy soterradas. Por ejemplo, la violencia cultural que se ejerce sobre las mujeres migrantes, entonces, que por ser venezolana, entonces vino a Colombia a parir, que además salieron bueno, una periodista escribió un reporte sobre este tema y eso causó en Colombia pues un gran revuelo, entonces son violencias digamos que muy soterradas que son muy difíciles de identificar. Es también una violencia institucional, que es la violencia en la que nos centramos en este estudio. Institucional, ¿por qué? Porque el Estado no garantiza que las mujeres podamos
llevar un embarazo saludable y parir en condiciones dignas. Entonces, por supuesto, es una violencia institucional y es quizá la que más encontramos en este estudio. Bueno, es la violencia obviamente que sufren las madres gestantes y sus hijos, porque además siempre pensamos solamente en la madre, pero pues resulta que muchos de los efectos de toda esta violencia también queda en la psiquis de los hijos y de las familias. También nosotros en el estudio hablamos no solamente de la mujer gestante y de los hijos, por supuesto, sino de la familia gestante. Son violencias que depende el grado de violencia que se ejerza sobre la mujer y sobre el hijo, tienen unas repercusiones familiares bien importantes que han sido además también muy poco estudiadas. Esta violencia, por supuesto, también va en contra de un embarazo saludable, de un parto humanizado y respetado y del acceso a controles de posparto, que además se piensa que el tema de violencia obstétrica es solamente como en el momento del parto, pero durante controles prenatales, aún durante el posparto también es muy identificada. Quizá de los aspectos más importantes que afecta esta violencia a la vida de la mujer es en la agencia que la mujer debería tener para tomar decisiones sobre su cuerpo y la vida de su bebé. Agencia, esta palabra agencia, entendida como la capacidad de tomar decisiones de una forma libre e informada. Entonces, ¿qué ocurre? A la mujer nos quitan toda agencia sobre nuestro cuerpo, digamos que se nos violenta el no dejarnos decidir sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre cómo queremos parir, sobre la forma en que queremos traer a nuestros hijos al mundo y perdemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Por eso es una violencia tan simbólica y tan importante de entender, porque perdemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Una de las frases más comunes que hemos identificado que el cuerpo médico y el personal de salud y bueno, todas las personas con las que la mujer se encuentra en estas 3 etapas de su vida y con la que más coartan su capacidad de decisión es el tema de su hijo se muere. Entonces, si usted no hace tal cosa, su hijo se muere o su hija se muere. Si usted no se deja hacer una cesárea, su hijo se muere. Entonces, claro, cuando la madre escucha el tema muerte, pues lo primero que dice es como, obviamente yo no quiero que mi hija o hijo se muera. Entonces, pues como que te quitan, no sé, eso tiene como un efecto abrumador, no sé ni siquiera cómo llamarlo. Entonces, cuando nos dicen esa frase, es como que le entregas la agencia de tu cuerpo a una persona que en lo único que está pensando, pues, es en traer una vida más, un número más al mundo, pero no realmente en las condiciones que debería ser. ¿De qué manera las mujeres migrantes están más expuestas a esta violencia? Bueno, mis colegas ya lo han mencionado también, por ejemplo, el tema de la falta de documentación es un tema clave. Las mujeres venezolanas en estado de gestación que hicieron parte de nuestro estudio, la gran mayoría no tenía documentación. Eso obviamente crea una primera barrera para el acceso a los servicios en salud sexual y reproductiva, violando además tratados internacionales, como ya también lo decían mis colegas, porque el tema de la salud pues es un tema obviamente prioritario, es uno de los derechos obviamente que más se debería respetar, pero también es uno o es el más violentado en estos casos. La falta de orientación e información sobre cómo acceder al sistema de salud de Colombia es otro de los factores que hacen que ellas no puedan acceder al sistema. Entonces, muchas mujeres nos decían que ellas se acercaban a un centro de salud, pero además la tramitología en Colombia es tan complicada, la burocratización del sistema de salud en Colombia es un tema bien pues que cansa a las mujeres cuando tratan de acceder a servicios, entonces hacen que ellas desistan, porque evidentemente lo primero que ellas encuentran cuando acceden a los servicios de salud es un no porque usted no tiene documentación, aunque ya la legislación colombiana también dice que a las mujeres en estado de gestación, parto y posparto se les debe atender y de forma gratuita, pero esto pues no se hace efectivo en los centros de salud. Un tema también importante es cuando hablamos de por qué las mujeres migrantes están más expuestas a esta violencia. Haciendo el estudio, pues Chile es uno de los países que más desarrollo tienen temas de violencia obstétrica. Allí varias mujeres expertas en estos temas afirman que las mujeres migrantes en estado de gestación provenientes de contextos de crisis están dentro de los grupos poblacionales más vulnerables.
Además, si a eso le sumamos lo que ya también Magdimar y las colegas nos han contado, que son mujeres que muchas veces vienen obviamente en unas condiciones de salud precarias, por ejemplo, temas de desnutrición, temas de depresión por todo el proceso migratorio, en condiciones pues de salud preocupantes para llevar a cabo un embarazo saludable, pues obviamente deberían ser tratadas con prioridad, pero eso desafortunadamente no pasa en Colombia. Otra de las formas de por qué las migrantes están más expuestas a esta violencia es indudablemente el tema cultural también. Entonces, Colombia, pues digamos que cada vez más viene siendo un país muy xenófobo y aporófobo. Entonces, esto influye mucho en que se cree todo un imaginario sobre las mujeres migrantes venezolanas. Entonces, son las que vienen a parir, son las que vienen a tener hijos, son las que vienen a acceder a los servicios de salud que a mí me corresponderían o a los servicios de educación. Entonces, realmente ese tema es cada vez más preocupante y esos son discursos que se reproducen en los centros de salud. Entonces, teníamos el caso de una mujer en La Primavera, en el Bichada, que es un departamento fronterizo con Venezuela. Ella vive ahí, quedó embarazada y fue a acceder al servicio de salud y le dijeron que no, que las mujeres venezolanas tenían que ir a parir a su país. Entonces, ella pasó por múltiples dificultades para poder ser atendida y aún así fue súper maltratada durante todo su proceso de embarazo, de parto y aún en el posparto porque le negaban la atención. Entonces realmente son discursos que se reproducen en Colombia y que, bueno, pues obviamente niegan el servicio de salud y muchos otros servicios a las mujeres migrantes venezolanas. Sí, Luz Marina, ahí coincido contigo. Y también algo que decía Carmen al principio, que es que aunque haya un marco legal que respete estos derechos o que diga que la salud es un derecho fundamental al que inmigrantes también tienen que acceder aunque no tengan documentación, vemos que en la práctica no es así. Por ejemplo, Perú sí que les da la posibilidad a mujeres gestantes migrantes de afiliarse a un seguro de salud aunque no tengan documentación, pero vemos que se repite lo mismo que documentas tú en Colombia, que al final quienes llevan a cabo este servicio son los funcionarios de los hospitales y que por razones las que sean no están atendiendo a esta población, ¿no? Es a discreción al final de los mismos médicos, enfermeros de los hospitales. Entonces, a mí me gustaría quizás, María Laura, volvemos contigo, si nos puedes contar la experiencia de mujeres migrantes en otros países de la región. ¿Crees que lo que ha contado Luz Marina, que pasa en Colombia, también se repite en otros países? Y también otra pregunta que quería hacerte es si, o sea, ¿qué obligación tienen los estados receptores de población migrante venezolana de garantizar los derechos sexuales reproductivos, ¿no? Claro. La verdad que la situación se replica en todos, bueno, yo estoy actualmente en Argentina y he estudiado el caso de Argentina, pero no solo con las migrantes venezolanas. O sea, recordemos que las violaciones de los derechos de las mujeres están enmarcadas también en una violencia de género que por distintas situaciones se vulnera aún más. Desde el feminismo interseccional hablamos de que una mujer migrante tiene el doble de posibilidades de una nacional en sufrir cualquier tipo de vulneración. Y esto ocurre. En el caso de Argentina, por ejemplo, que he estudiado, aquí hay una fuerte presencia de comunidades bolivianas, de comunidades peruanas, y se han reportado ya denuncias de violencia obstétrica porque viniste a parir acá, un poco lo que mencionaba ya Luz Marina en Colombia con mujeres venezolanas, aquí con mujeres peruanas o bolivianas. Entonces, es más allá de la simple violencia obstétrica, es xenofobia, es mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, porque muchas de las que migran y llegan al sistema público es porque no tienen dinero para pagar quizá una clínica. Y ojo, que incluso en una clínica puedes sufrir violencia obstétrica, por lo que mencionaba al principio, de que es un tipo de violencia invisibilizado incluso en el ámbito de la salud. Entonces, el panorama realmente es grave porque, por ejemplo, hay países, Venezuela, Argentina, que tienen legislaciones en las que la violencia obstétrica aparece
como algo a evitar, como algo que no, y ocurre, pero también porque no hay una penalidad. O sea, un médico que es denunciado por violencia obstétrica, primero que milagrosamente sea procesado, y segundo que su castigo no es ir a la cárcel. O sea, no es igual que un hombre que agrede a una mujer, una pareja que agrede a una mujer. O sea, si un médico comete un acto en contra de la voluntad de una mujer que pare, no va a ir preso. Entonces eso hace que ocurra y no pasa nada. Entonces, a una mujer migrante que puede que no tenga regularidad migratoria, que no tenga un documento, que se encuentre quizá en una situación de violencia en su hogar, que no tenga el conocimiento para acceder a anticoncepción, la obligan a parir y la obligan a parir en una condición indigna, aun cuando haya un sistema, por ejemplo en Argentina, de salud pública que recibe a esa mujer. En países en donde se les niega, como mencionó Luz Marina en Colombia que ha ocurrido, es más dramático, porque simplemente no tienes otra opción. O sea, ¿qué quieres? ¿Que para en la calle? Como ocurre en Venezuela, porque los hospitales no tienen las condiciones de aceptar a mujeres. Y sobre la segunda pregunta que me hiciste, las obligaciones están en los tratados que, bueno, mencionaba Carmen de CEDAW. O sea, la salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Entonces, no es algo a voluntad de los estados si quiero o no darle anticonceptivos a las mujeres o no, si quiero no recibirlas en mis hospitales. Es que lo tienen que hacer. O sea, todas nosotras, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser humanas, tenemos unos derechos que se tienen que cumplir. Ahora, que en una situación de crisis y migración, como ocurre ahora con Venezuela, los estados tienen que ingeniar mecanismos y políticas y proyectos y esquemas que puedan cumplirlos, porque tampoco les vamos a decir estén preparados para que llegue 1,5 millones de personas y ya, o sea, recíbanlas y ya. O sea, son políticas públicas que se tienen que hacer, que se tienen que pensar y que no se están quizá visibilizando lo suficiente, porque ciertamente los estados receptores han ido sorteando la situación, pero sobre la marcha. Cuando tú eres un estado y estás enfrente de una situación, deberías por lo menos acogerte a las recomendaciones. Y aquí voy a aprovechar de meter la pandemia en el debate, porque lo que ocurrió en la pandemia fue que los estados cerraron las fronteras y el sistema de salud se fue hacia lo que es COVID y las mujeres quedaron súper relegadas. ¿Qué pasó? Países como Argentina que venían remando los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sexuales y reproductivos y las mujeres quedaron completamente al margen. Entonces imagínate, si una mujer nacional está a merced de que un doctor decida o no operarla porque puede que tenga COVID, imagínate una mujer migrante que ni siquiera tiene un DNI, que ni siquiera tiene el conocimiento de dónde denunciar a ese médico. Entonces, ahora en la pandemia, y es bueno, voy a introducir la investigación que hicimos, los derechos no se aíslan, porque así como pasó en Argentina, estoy segura que pasó en todos los países, y al ser un tema invisibilizado, nadie lo está diciendo. Se habló ya en algunos medios sobre la situación de mujeres que por ejemplo las mujeres embarazadas no se les estaba haciendo consultas prenatales por miedo a que se contagien, o por hospitales que estaban sobre su capacidad, pero es que los derechos sexuales y reproductivos no son opcionales, son igual derechos humanos, es la salud de las mujeres y los niños por nacer. Entonces, bueno, aquí hay como un trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil, y aprovecho de alentar el trabajo que hacen UNAVESA y otras organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, de hablar sobre esto. O sea, en Venezuela se hizo un documento que lo voy a compartir ahora por el chat, en el que se explica que esto no es que opcional, que esto hay que atenderlo. Y ahora que viene otra fase de la pandemia, pues más aún ya no tienen la excusa de los controles, de los cierres, si se empieza un poco a soltar las medidas.
Sí, María Laura, sí, efectivamente, y ahí tocaste un tema al principio de rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué pasa después de que haya un caso de violencia obstétrica, por ejemplo? Creo que eso al final le haré la pregunta a Carmen, que ya desde el Centro de Derechos Reproductivos han llevado algunos casos. Eh, y también sí, el tema quizás de los países receptores, ¿no? Que reciben a esta población, claramente, ok, no estaban preparados para recibir a esta cantidad de migrantes, pero al final es una migración que se queda con vocación de permanencia. Y la cooperación internacional ahí creo que también tiene que ejercer un papel esencial en promover que, por ejemplo, en las asistencias humanitarias se tenga en cuenta un enfoque de género, porque muchas veces no se está tomando en cuenta. Imagino que, no sé si será lo mismo en Venezuela, pero ahí, Magdimar, quizás yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Un poco controversial, pero sabemos que desde que bueno, llegó Chávez y ahora con Maduro, ambos se han autoproclamado como gobiernos feministas, ¿no? Han llevado a cabo algunos planes, el plan de parto humanizado, el plan quirúrgico nacional, y bueno, ya el proyecto Mujer, algunos otros, ¿no? Y yo he tenido casos de amigos míos venezolanos que me han dicho que como Venezuela está tan sumida en su crisis política y económica, el tema del género es algo como de segunda, que no es una prioridad. O sea, me han llegado a decir eso a propios amigos. Entonces, se tiende a veces, hay algunos sectores de la población venezolana que tienden a tener un poco de rechazo a lo que es el feminismo, porque lo asocian pues sí, con el gobierno de Maduro, por ejemplo, con el chavismo. Entonces, ¿realmente se pueden considerar estos gobiernos como feministas? ¿Qué sabemos de estos planes al final, del impacto que han tenido estos planes en Venezuela? Y también, para ti, Magdimar, ¿qué alternativas surgen ante un contexto de tanta inacción del Estado? Como hablamos antes, no hay datos, investigar supongo que es súper complejo, y también qué rol cumplen organizaciones de la sociedad civil como ABESA y la cooperación internacional en Venezuela para garantizar estos derechos, ¿no? Bueno, son varias preguntas. Vamos a Sí, ver cómo voy, cómo voy poco a poco con cada una. Primero, efectivamente, Chávez en su momento, luego Maduro, se proclaman feministas y eso realmente le hace un flaco favor al feminismo, porque lo que hace es, de alguna manera, involucrar el feminismo dentro de la polarización política. Y se empieza a ver como que sí, el feminismo es un tema que solo pertenece a quienes son aliados de estos gobiernos, ¿no? De estos gobernantes y de los partidos políticos que ellos lideran. Eso realmente nos hizo mucho daño, definitivamente, al movimiento feminista venezolano, que también sufrió una polarización. Y en su primer momento, cuando Chávez toma la presidencia y comienza, por supuesto, a desarrollar su gobierno, efectivamente, él utiliza la bandera feminista y comienza a incorporar mujeres dentro de su gabinete, dentro de su equipo de trabajo, pero realmente si uno analiza en detalle digamos, esta práctica, estas cosas que se hicieron en ese momento con las mujeres, en realidad no llevaban detrás un plan propiamente feminista. ¿Qué ejemplos te puedo dar de esto? El programa de salud sexual y reproductiva que existía en el Ministerio de Salud y que veníamos con un empuje bien importante desde el proceso constituyente venezolano, la creación de la norma oficial en salud sexual y reproductiva, eso no continuó y comenzaron a promoverse misiones desde el gobierno y eran misiones madres del barrio, misiones, digamos, centradas en la maternidad, no en los derechos sexuales y reproductivos. Y eso es una visión absolutamente distinta a lo que es la visión feminista, ¿ok? Y claro, sería como muy largo darte cuenta de cómo ha sido todo el desarrollo de la política pública que se muestra como feminista, pero que en el fondo realmente hay un mensaje centrado en la mujer como cuidadora, en la mujer como madre, no en la mujer que toma decisiones libres. Bueno, chévere que pueda decidir la maternidad, muy bien, pero también que pudiera decidir otras cosas. Entonces, bueno, esto realmente es sumamente complejo y lo que genera es un rechazo desde diversos sectores de la sociedad.
También hubo una avanzada, sin lugar a duda, sobre la ley orgánica, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también hay que decir que esa ley, pues no es una ley de Chávez. O sea, ahí trabajamos las feministas para que eso fuera posible y que se cristaliza en su momento y que lamentablemente la implementación no ha sido exitosa. Entonces, bueno, primero allí las políticas que se han venido desarrollando, ha habido algunos reconocimientos de derecho, un poco lo que comentaba al principio. Una cosa es el reconocimiento del derecho, que es un avance sin lugar a duda, pero es que hay que garantizar el derecho, no solamente plasmarlo en un papel, no es solamente firmar una ley, es que eso se traduzca en la vida de las mujeres y en la vida de la población en los diversos ámbitos de los derechos humanos, ¿no? Entonces eso no ha ocurrido. Hay cosas que se han reconocido legalmente, pero la implementación no ha ocurrido. Me pregunta sobre estos dos planes importantes, ¿no? El Plan Quirúrgico Nacional y el Plan de Parto Humanizado. Bueno, el Plan Quirúrgico Nacional es un plan que, fíjate, lo primero hay que decir es que depende de la Vicepresidencia de la República, no depende del Ministerio de Salud. Entonces ya ahí es un dato interesante, cómo un plan nacional depende del Ejecutivo Nacional directamente de la Presidencia y no de quien rige la política pública en esa materia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha sido un plan utilizado para beneficiar a quienes están aliados con la opción política del gobierno. Entonces, más que un plan para beneficiar a la población toda, sin ningún tipo de discriminación, aquí se ha venido utilizando con un sesgo, efectivamente, político. Luego, este plan quirúrgico no hay registros, fíjate, las informaciones para saber cuántas operaciones se han realizado, las historias médicas de las intervenciones que se han realizado, los procedimientos que se han llevado a cabo, eso todo es un misterio, porque efectivamente no hay una instancia que dé cuenta de cómo se ha venido desarrollando el plan, cuáles son los indicadores y efectivamente, bueno, la rendición de cuentas de todo lo que eso significa. Hay que decir además que dentro del plan quirúrgico están incluidas las esterilizaciones quirúrgicas a mujeres, ¿ok? Y esto aquí nosotras también lo hemos cuestionado y hemos pedido, por supuesto, explicaciones al Estado venezolano de cómo está siendo implementado este plan, porque hemos sabido de mala praxis, de implementación de esterilizaciones sin la debida información a las mujeres, sin estar completamente conscientes, digamos, algunas de ellas, por supuesto, de las implicaciones de esta intervención e incluso también hay que evaluar cómo es que en un contexto, a ver, estamos de acuerdo con que la esterilización quirúrgica es una opción, pero realmente estás teniendo la posibilidad de elegir cuando no tienes métodos anticonceptivos, cuando estás atrapada y angustiada porque, bueno, es casi que una pesadilla salir embarazada y tener otro bebé porque no estás en condiciones de continuar con eso y lo que me está ofreciendo el gobierno es una esterilización. Entonces, sí, o sea, ¿cómo es realmente? ¿Es libre la decisión o es una decisión que está siendo coaccionada por el contexto? Luego, por otro lado, ¿cómo es que se está llevando a cabo este procedimiento? Si tenemos dudas de la realización de los exámenes previos, de que realmente sea un consentimiento informado, de cómo se están realizando las prácticas, la intervención como tal. Ahí hay una gran caja negra que aún no hemos logrado desentrañar. Por su parte, el plan de parto humanizado, la verdad es que yo diría que no es un plan. O sea, es una iniciativa, o sea, se vendió como plan, pero no está terminado el plan. En realidad lo que se ha promovido es la formación a promotoras de parto humanizado, cosa que estamos, bueno, sí, de acuerdo, pero eso no es un plan de parto humanizado. Un plan de parto humanizado tendría en consideración muchísimos otros elementos que tienen que ver con el sistema de salud, con el acceso de las mujeres a los servicios, evidentemente tiene que ver con la formación, educación
y estamos completamente de acuerdo con el acompañamiento de las promotoras, pero cómo queda todo el tema de los servicios, el acceso a la información y realmente las condiciones para, por ejemplo, poder elegir el parto y hacer tu plan de parto. Eso no está. Entonces, bueno, y además un plan que no tiene objetivos, metas, presupuestos, la verdad es que no puede llamarse plan. Lo que hay es un esbozo de iniciativas y lo que se ha concretado, digamos, de manera más efectiva, es lo de las promotoras, que ellas trabajan en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud, pero con muchas limitaciones, porque el sistema de salud venezolano está realmente resquebrajado. Entonces, a ver, ¿cómo queda la situación entonces en este momento y cuál es el papel, por ejemplo, de la sociedad en vista de todo esto que estamos mirando desde el gobierno? ¿Cómo queda el plan de respuesta humanitaria? Hay que decir que en Venezuela ya para el año 2020 se ha desarrollado el segundo plan de respuesta humanitaria y hay, digamos, unos objetivos, un diagnóstico que tiene algunos cuestionamientos, pero es un avance que se cuente ya con este diagnóstico y con algunas metas, pero realmente la recaudación de fondos para este plan, yo la última vez que revisé, que creo que fue la semana pasada, no llegaba ni al 20% de lo requerido. Es decir, si además no se recopila la cantidad de dinero necesaria, obviamente no puede haber implementación del plan, ¿verdad?, de respuesta humanitaria, que sería realmente una vía para aliviar, no para solucionar, para aliviar la situación crítica que vive la población. Luego, ¿qué papel, qué hacer? A mí me parece que este es un momento muy importante para las organizaciones de la sociedad civil, que somos quienes en este momento estamos realizando con una cantidad de obstáculos, pero somos las que estamos realizando investigación, documentación, prestación de servicios y necesitamos, nos hemos dado cuenta que es con la articulación entre nuestras propias organizaciones que podemos tener mayores fortalezas, tanto para entender lo que está pasando, documentar. Un poco la situación nos lleva, qué sé yo, atropelladas, porque ocurren tantas cosas que no nos da tanto tiempo como de procesar todo lo que está ocurriendo, bueno, pero intentamos hacer lo mejor posible para documentar y de alguna manera también dar respuesta. Hay muchos obstáculos, pero en definitiva sí creo que es preciso fortalecer las diversas organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias que están, bueno, directamente en el día a día con las comunidades, con la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, para mí, creo que este tercer sector cobra un lugar preponderante en este momento en la crisis venezolana. Gracias, Magdimar. Ahí sí, creo que me quedo con esto último que dices, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil al final, por lo que parece, están haciendo todo, ¿no? Desde ABESA yo también he visto que ofrecen servicios de atención psicológica, hacen investigaciones, o sea, como que hacen un poco, son toderas, ¿no? Y eso también lo hemos visto en algunos países receptores, donde, pues eso, la crisis migratoria venezolana al final es una de las menos financiadas. Y hay un rol que cumplen las mismas asociaciones de personas venezolanas, organizaciones locales, o los mismos venezolanos que se buscan la vida porque no hay los suficientes recursos, ¿no? Y bueno, el tema también de la instrumentación del instrumentalización del feminismo, creo que eso es algo que no solo pasa en Venezuela, también lo hemos visto lamentablemente en todos los países, ¿no? Pero bueno, muchas gracias ahí por tu aporte. Y volviendo a Colombia, Luz Marina, no sé si nos puedas comentar que bueno, Colombia al final es uno de los países más abiertos, ¿no?, a la migración venezolana, más o menos. Pero si lo comparamos con experiencias de otros países de la región, vemos que sí, claramente sí ha sido un país más o menos ejemplar. No ha requerido visas, promueve esto del permiso temporal,
ha creado un plan específico, ¿no? Para atender este fenómeno e incluso ha creado un plan de salud para atender la migración venezolana. Pero entonces, en tu opinión, ¿qué tan, qué tan buenos son estos planes de gobierno? ¿Qué tanto incluyen un enfoque de protección y garantías a los derechos sexuales y reproductivos y cuál es su impacto en la población? ¿Cómo ves tú estos planes? Bueno, es complejo. Efectivamente, Colombia, una de las mayores críticas que se le hace al país es que tiene un marco normativo, digamos que robusto, pero muy atomizado también porque no hay una política integral migratoria. Está en debate en este momento y una de las críticas más grandes que le hacen a la política integral migratoria es que precisamente no tiene un enfoque ni de protección, ni de derechos, ni territorial, porque además vemos, al menos en este caso de atención en salud, una cosa muy diferente es parir en Bogotá a parir en el Bichada, que es un departamento históricamente abandonado por el Estado y con unas condiciones bien complejas. El COMPES 3950 y el Plan de Respuesta en Salud para Migrantes Venezolanos, al menos para el caso de las mujeres, efectivamente lo dice, o sea, está escrito que las mujeres deben ser atendidas, las mujeres migrantes venezolanas en estado de gestación y durante el parto y posparto deben ser atendidas. Uno infiere que obviamente de forma gratuita. También se trata este tema de la gestación como que deben ser atendidas por la urgencia. Pero este tema de la urgencia es un tema que tiene un amplio debate, al menos con las personas que nosotros consultamos, expertas en el tema, y es quién decide qué es una urgencia. Entonces, muchas entidades de salud toman la urgencia como el momento único del parto y otras estaban tomando la urgencia desde el control prenatal. O sea, se sabe que el control prenatal es quien nos dice si hay una urgencia o no. Entonces, muchas de las mujeres venezolanas, al menos del estudio, y bueno, en los estudios lo dicen, no están siendo atendidas en controles prenatales. Así la norma diga que deben ser atendidas. Profamilia, el último estudio de Profamilia dice que una de las necesidades más sentidas para las mujeres venezolanas y refugiadas que se encuentran en Colombia es el tema de la atención en los controles prenatales. Entonces, este tema, o sea, en la normatividad está que deben ser atendidas de calidad. Además, en todos los documentos son muy mencionadas como una población pues altamente vulnerable y vulnerada. Entonces, por lo tanto, tiene que ser atendida de una forma efectiva, pero esto realmente no se traduce, pero para nada, en la atención, ya en el momento en que la mujer lo necesita. ¿Qué pasa entonces con las mujeres y cuál ha sido como una de las estrategias que ellas han utilizado? Por ejemplo, en Bogotá vimos mucho que las mujeres llegan a los sitios de salud donde efectivamente las atienden, pero por un voz a voz. Entonces, lo llamamos algo así como un plan de protección de ellas para tener partos saludables y seguros, es el voz a voz. Entonces, tal mujer venezolana me dijo que en tal parte en Bogotá me atendían, después obviamente de haber hecho como un recorrido de la muerte por todos los hospitales para ver dónde las atendían. Uno de los casos más significativos que tenemos en el estudio es una mujer que no fue atendida en los controles prenatales por ninguna entidad y ella se recorrió, yo creo que casi todos los de Bogotá, los hospitales públicos, tanto públicos como privados, y el día del parto le negaron, tanto en un hospital público como en un hospital privado, el acceso al servicio de salud. En el hospital privado la atendían, pero pagando una suma enorme de dinero, cuando ella dice que no tiene cómo hacerlo, que necesita salir de ahí porque no tiene cómo pagar. Fue violentada físicamente por la enfermera, quien le arrancó básicamente del brazo pues toda ya la sonda y todo lo que le habían puesto. Y entonces encontramos que las mujeres, entre ellas, han creado sus propias estrategias. Entonces ya se sabe que en tal hospital las atienden, entonces digamos que ya queda un poco más fácil cuando hay una red de apoyo. Y efectivamente, tanto en el COMPES como en el plan, como en la política, hay un tema muy específico de las mujeres venezolanas por toda la condición también previa de salud que les comentaba que tenían, pero no se les atiende. Y esto se ve mucho más de una forma mucho más grave, por ejemplo, en el otro municipio que trabajamos, que se llama La Primavera, en el departamento del Bichada, allí sí, pues teniendo un solo hospital, pues el hospital te niega los servicios y ahí básicamente que no tienes nada que hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Puerto Carreño respecto a este tema?
En Puerto Carreño, que es la capital del departamento del Bichada, allí hay muchas agencias de cooperación internacional. Entonces está OIM, está Pastoral Social, está CHISP, están varias agencias. Ellos tienen programas específicos para la atención de las mujeres embarazadas y de las familias gestantes. Entonces ellos proveen los recursos económicos para que las mujeres sean atendidas durante el embarazo, parto y posparto. Y las familias, porque hay apoyos psicológicos, apoyos jurídicos, bueno, digamos que hay una protección a sus derechos mucho más robusta. Pero las mujeres que están por fuera de esos programas, y hasta muchas mujeres colombianas, porque pues este es un departamento con unas necesidades básicas insatisfechas bien importante, pues lo que está pasando ahora es que se les dificulta muchísimo más acceder porque los servicios se han encarecido de formas, pues digamos que bien dramáticas. Entonces, lo que en Bogotá te cuesta una ecografía un promedio de 50.000 pesos, en Puerto Carreño la consigues en promedio en 140.000 pesos. Entonces, son servicios que ya las mujeres no pueden acceder a menos de que estén dentro de estos programas. Obviamente, estos programas han sido súper importantes porque han atendido a muchas mujeres, pero entonces ahí viene pues como la doble cosa. Las atienden porque hay recursos, pero si no fuera así, seguramente la situación sería mucho más crítica. Y en Bogotá exactamente igual. Muy pocos centros de salud las atienden porque además entonces sacan la excusa. Es que usted no tiene documentación. Es que yo no tengo el convenio con el gobierno, entonces después no me devuelven a mí la plata de lo que yo está atendiendo. Entonces, bueno, ahí las ponen como en lo que nosotros llamamos acá en Colombia el paseo de la muerte por las instituciones de salud. Sí, sí, eso también vemos que pasa aquí en Perú y un poco lo que tú comentas también, que los sistemas de salud al final son precarios, ¿no? Yo hace un fin de semana me puse malísima en el norte aquí de Perú. Me tocó ir a 3 hospitales porque no atendían urgencias y tenía síntomas COVID, tenía fiebre, horrible. Y yo como, oye, por favor, hágame la prueba, por favor. Y nada, ¿no? Que no atendían urgencias, no había pruebas. O sea, bueno, la precariedad del sistema al final también afecta a eso, ¿no? Em, pero bueno, sí, ahí ya nos quedan creo que 7 minutitos. Entonces, una última pregunta quizás para Carmen. Aquí en Perú tuvimos un caso de una chica venezolana, un caso muy, muy dramático, que llegó al hospital con un aborto en proceso. A ella le calcularon 3 meses de embarazo y le diagnosticaron que había sido aborto inducido, además de que había dado positivo en el COVID, ¿no? Fue durante la pandemia. Y bueno, le negaron no solo la atención médica, sino que también la amenazaron diciéndole que la iban a denunciar a las autoridades por ese aborto inducido. El resultado fue que la chica, una chica súper joven, venezolana aquí en Lima, se suicidó y se suicidó y se tiró por la ventana, pues por este mismo miedo, ¿no? De que le habían dado los médicos del hospital. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué hacer ante estos casos? Bueno, hemos visto que denunciar al final muy pocas mujeres lo hacen porque realmente no hay rendición de cuentas o toma mucho tiempo o es revictimizante o como dice Luz Marina, muchas veces no sabemos qué es violencia obstétrica, si hemos sido víctimas de violencia obstétrica ni siquiera. Entonces, no sé si nos podrías comentar de algún caso que hayas llevado desde el Centro de Derechos Reproductivos o desde Women's Link sobre eso, qué hacer, a quién acudir y cómo se rinden cuentas ante una situación así. No, muchas gracias, Marta. No conocía este caso que estás mencionando, me parece aterrador y uno no para como, o sea, obviamente esto nos motiva a seguir luchando, pero siempre me encuentro con estos panoramas tan desalentadores y pensando en Perú, que es un país, ¿no? Que además tiene un protocolo de aborto terapéutico, además el Estado ha sido condenado en 2 oportunidades en los casos de KL y LC vinculados a aborto terapéutico, ambos en casos pues, de dos jóvenes menores de 18 años por justamente demorar la interrupción del embarazo o negarla directamente. Bueno,
Bueno, me ha impactado mucho ese caso, luego voy a buscar un poco más. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer sobre todo cuando justamente estamos en países, y pongo el ejemplo pues de Perú, que ya tú lo acabas de mencionar, y de Colombia, donde justamente son países que dentro de la región, que además Latinoamérica y el Caribe es una región con los contextos más restrictivos en el mundo en relación con servicios de salud reproductiva, no solamente con el servicio de aborto, tenemos a Honduras, que es el único país de la región donde irrisoriamente no solamente está prohibido la interrupción del embarazo en todas sus formas, sino también la anticoncepción de emergencia, ¿no? Y justamente en Perú, ahora, después de un avance jurisprudencial para garantizar la anticoncepción de emergencia y su distribución en el sistema público de salud, otra vez se están luchando las organizaciones sociales actualmente en Perú para la vigencia de esa cláusula ante una decisión de un tribunal. En fin, ¿no? Como, bueno, no, yendo entonces a lo positivo, ¿no? ¿Qué hacer cuando y esto, digamos, tampoco es random, pensando que pues Perú y Colombia, justamente como lo han mencionado ustedes y mis colegas y compañeras ya, es uno de los dos países, principalmente Colombia, que ha recibido más migración venezolana, y pues esto desafortunadamente también ha exacerbado unos índices de xenofobia, pero sobre todo un trato diferenciado o discriminatorio frente a una mujer que pide un servicio de salud reproductiva, que al final, como lo indican los estándares, son servicios que son esenciales, ¿no? Entonces, en este caso, como hay varias ideas, y entonces yo creo que lo primero que tenemos que seguir luchando para que se efectivice, tal y por ejemplo, como lo mencionó Luz Marina, es que la institucionalidad, o sea, llámese el Estado, está en la obligación de prestar los servicios de salud materna, sea porque la mujer quiere avanzar con el embarazo o interrumpirlo. ¿No? Entonces, y cuando quiere continuarlo, entonces estamos hablando del proceso de gestación, el parto y el posparto, estos servicios deben ser proporcionados de manera urgente, gratuita, independientemente de que sean nacionales o extranjeras, aunque odio esa palabra, con permanencia regular o permanencia administrativa irregular. Lo anterior teniendo en cuenta que las mujeres gestantes o las personas gestantes merecen una protección reforzada. Y si esta persona requiere una atención, tiene que ser considerada como urgente cuando se solicitan los servicios relacionados con el embarazo, el parto, el periodo después del parto, ¿no? Negar el servicio es discriminatorio, la negativa de la prestación de estos servicios es un acto de discriminación que se materializa en violencia de género. Entonces, por ejemplo, ¿qué debo hacer? ¿Denuncio o no denuncio? Entonces, está este miedo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia lo hemos escuchado mucho y ya lo ha resaltado bastante Luz Marina, es también este miedo de me van a deportar, ¿no? Si voy a este hospital y me piden mi permiso y no lo tengo, o porque no lo he sacado o lo que fuera, me van a deportar, ¿no? Entonces hay un miedo, ¿no? Y desafortunadamente, a pesar de que existan marcos legislativos o administrativos que tienden a interpretar, o sea, que tienden y que tienen que ser respetuosos de los derechos humanos, lo cierto es que no llega a la institucionalidad. Entonces, como dice Luz Marina, en Bogotá es quizás un poquito más, entre comillas, consciente el trato, pero si te vas al territorio, persiste, ¿no? Entonces sigue existiendo este voz a voz. Entonces, yo creo que como organizaciones de la sociedad civil, pero también como, no, ya pensando en este grupo de activistas, migrantes, abogadas, venezolanas, es cómo hacer para que más allá, bueno, ya se logró un contexto, un marco legal, un compromiso estatal, cómo hacer para que verdaderamente esto llegue a quien practica o hace el servicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues acá en Colombia, cuando eres migrante, eso no tiene que ver nada más con los operadores de salud, porque si hasta el vigilante o el guardia de seguridad, cuando te acercas a un centro de salud y te siente el acento, te va a decir, no, y usted tiene, no como el guardia de seguridad, sin denigrarlo de ninguna forma, ¿no? Pero actúa como ente migratorio, ¿no? Como si fuese un ente migratorio, ¿y usted de dónde es? Y tiene permiso, ¿no? Como hacerte una serie de preguntas que no pertenecen al ámbito de la atención médica. Entonces, por ejemplo, en Colombia no quería dejar de decir que, por ejemplo, hay vías, ¿no? Hay vías que tenemos que difundir. Entonces, la primera es cuando no se ha materializado el daño, ¿no? Cuando efectivamente la persona, la mujer,
tiene oportunidad o todavía requiere el servicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde puedo ir si tengo miedo o si me han negado o rechazado el servicio o me lo tienen demorado? Entonces, digamos que la entidad idónea, entre comillas, ojalá, pues esto funciona de manera muy diferente en cada uno de los departamentos, pero serían las secretarías de la mujer o, o la defensoría. Por ejemplo, en los territorios hay unas duplas de género que cuentan con una abogada y una psicóloga que en teoría deberían poder acompañar, ¿no? Luego es también un poco bajar de lo que es inalcanzable, de lo que en el imaginario de las personas es inalcanzable legalmente, que es la tutela, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para tener un modelo de tutela donde cualquier persona migrante pueda acceder a ella e interponerla, saber en dónde, cuando se trata de acceder a un servicio de salud, y en este caso un servicio de salud reproductiva, entonces, para que la pueda representar? Entonces, bueno, Colombia, como lo saben mis compañeras, es un país donde el derecho a la salud se efectiviza un montón y desafortunadamente a través de la tutela, ¿no? Entonces, bueno, se presenta, se tienen 10 días en teoría que son de calendario, pero que en la práctica suelen resolverse en 10 días hábiles. Si se resuelve a favor, las órdenes se expiden con 48 horas más o menos. Si se impugna, tienen 20 días para resolver. El juez notifica a la entidad sobre la decisión. Esta tiene que cumplir. Si no cumple, uno puede interponer un incidente de desacato, donde el juez incluso puede establecer sanciones si no se identifica que se cumplió. Esto involucra multas y hasta un día de cárcel para el director o directora de la entidad. Entonces, así como las personas que están detrás de la institucionalidad están tan informadas o tan desinformadas, mejor dicho, para negarnos un servicio, así las usuarias, ¿no? Y la población migrante tenemos que hacer un esfuerzo para difundir que efectivamente esto es todo lo que puedo pasar. Estos son mis derechos. Y yo puedo acudir a, B, C, D, y tengo, no como así, no como cómo hacemos, y no tengo las respuestas, ¿no? Es un poco dejar la inquietud, y creo que de esto se trata también el conversatorio, ¿no? Entonces, entre nosotras y pues entre el público que está presente. Y lo otro es que, bueno, una vez se materializa el daño, ¿a dónde puedo ir? Entonces, saber que, bueno, que puedo ir a establecer sí tengo derecho, a pesar de no estar en una situación administrativa regular, de ir a una vía civil, de ir a un tribunal de ética médica, pues porque digamos que la competencia se define por el domicilio y no por el lugar de los hechos necesariamente, entonces no estaría limitado. Y ya lo último es esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para sopesar esta expresión de la violencia contra las mujeres, tomando en cuenta que esto se materializa en los entes de salud? O sea, ¿cómo hacemos para cuando pedimos una audiencia o algún lugar donde uno hace incidencia porque tienes la oportunidad de interpelar al Estado, sea cual sea el Estado, como para bajar, ¿no? Como no solamente que el Estado, porque parece es como culminar el círculo virtuoso del derecho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no solamente, el primer paso sería como, bueno, identificar el vacío, hacer advocacy, que el Estado lo reconozca, que cambien las políticas públicas, las leyes, pero luego cómo eso se materializa. Entonces, ahí hay que enfocarse mucho. Bueno, yo quería dejarlo hasta aquí porque sé que ya no quedan minutos, pero bueno. Gracias Carmen, y creo que lo de la desinformación es un tema que se repite también, lo hemos visto en Perú, y creo que hay dos maneras de abordar esto, ¿no? Como tú dices, por un lado, informar a la propia población migrante de sus derechos. Incluso yo he escuchado casos de gente que tiene que imprimir las leyes, los decretos que saca el Estado, porque en caso de que la policía, por ejemplo, les pare, les puedan enseñar estas mismas leyes. Y por otro lado, informar pues a eso, a funcionarios, y que tengan en cuenta que sacar una ley, un decreto, una política, no significa que la gente vaya a saber, ¿no? Y a estar informada. Entonces sí creo que es una doble vía, y es algo en lo que hay que trabajar muchísimo, no solo en el tema de salud, sino también, por ejemplo, en el tema de la regularización, ¿no? Los documentos migratorios. Así que bueno, no sé, estamos llegando ya al final. No sé si me encantaría poder hablar del impacto del COVID, como mencionaba María Laura, pero creo que ya estamos un poquito tarde y tampoco quiero quitarles mucho tiempo. Pero mira, igual quizás organizamos otro evento y hablamos del impacto que ha tenido la COVID, porque sé que de vez han sacado una investigación sobre esto. Bueno, Luz Marina, a ti te tocó hacer la investigación en pandemia.
en COVID, así que tendríamos rato para hablar de esto, pero bueno, como digo, lo podemos dejar en el aire y organizar otro evento de este tipo, porque hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Pero bueno, no sé, me gustaría agradecerlas a todas de verdad por su tiempo y por el trabajo también que hacen desde sus organizaciones, ¿no? Porque al final este es un tema muy relevante, como han dicho, está muy invisibilizado, y no solo es un tema que, como decía Magdimar, no es nuestra responsabilidad como mujeres hablar solo de esto. Es un tema que todas las organizaciones deberían estar trabajando. Nosotros desde Equilibrium Sende queremos también promover trabajos en esta línea, seguir promoviendo trabajos como el de Luz Marina y, y bueno, también seguir hablando de los impactos que tiene la emergencia humanitaria compleja en Venezuela sobre estos derechos y sobre las mujeres y niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, nada, me gustaría agradecerlas a todas, agradecer a las personas que se han conectado. El conversatorio va a quedar grabado, así que no nos preocupemos si hay gente que se ha tenido que salir. María Laura, por ejemplo, se tuvo que salir, me dice que las despida a todas. Pero bueno, eso se queda grabado, lo compartiremos nosotras por las redes. Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente evento y ahí estamos hablando para ver si organizamos otro. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti también, Marta, Magdimar, Muchísimas gracias. Gracias por Muchísimas compartir. gracias, Marta, Luz Marina, Magdimar, un placer. Ay, gracias a todas, Carmen, Marta. Muchas gracias. Estamos hablando. Chao. Lo mismo, hasta Gracias luego. a todos. Chao.